Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Unos. Soy el Arcángel Miguel. Es con gran alegría y satisfacción que estoy aquí hoy. Estamos terminando otro ciclo en su planeta. No seguimos el calendario como ustedes, pero seguimos cada ciclo que su planeta hace alrededor del Sol. Así que digamos que un ciclo está terminando. ¿Y qué es importante en un momento como este? No se trata de dar rienda suelta a los crendices, al sinsentido que se coloca para que el nuevo ciclo sea perfecto o al menos mejor. ¿Entiende esto? Lo que cuenta para cada día, para cada momento es lo que va en tu corazón, no la ropa que usas, no el lugar donde estás. ¿Cuál es el punto de ponerse una prenda extremadamente clara y el corazón lleno de odio, ira, resentimiento? No sirve de nada. Es una pura ilusión tratar de mostrarte a ti mismo que todo está bien, que a pesar de todas las cosas equivocadas que sientes, eres una persona que puede atraer cosas buenas. No digo lo contrario, solo que también atraerás el resultado de lo que emanas. Así que si emanas ira, venganza, sin amor, no será tu atuendo claro lo que cambiará eso. Eres lo que eres, no lo que hace tu ropa. ¿Qué importa que estés en un lugar hermoso, en un lugar bendecido, si tu corazón todavía está negro, todavía es feo, todavía está apretado, emanando sentimientos de muy baja vibración? Entonces deja de engañarte a ti mismo. Sé auténtico, verdadero. No sirve de nada lo externo. Si la materia externa, veríamos cada pedacito de tu cuerpo. Pero no vemos, porque lo externo es solo un ladrido, lo externo es solo una ropa que tu alma ha adquirido en este momento. Hoy en día muchos de ustedes son negros, hace un tiempo podrían haber sido rubios, o más adelante podrían haber sido morenos. Pero para nosotros era solo una cosa, la misma alma, nada ha cambiado. Me cambió solo la ropa que llevabas, la ropa que elegiste usar. Entonces el exterior no sirve de nada, el exterior es puramente, digamos, el producto de lo que te han hecho creer, de lo que has sido llevado a adorar. La belleza efímera, la ropa cara, ¿cuál es el punto de un atuendo muy caro? Dos personas, una vestida con harapos, la otra con ropa cara, caen en el barro, ¿qué pasa? Ambos se van a ensuciar de la misma manera. Ese costoso atuendo no evitará que el barro lo desborde. Entonces date cuenta de que valoras las cosas totalmente equivocadas. Una persona dentro del concepto de ti, hermosa, y una persona fea, ambas caen en el barro. ¿Quién se va a ensuciar? Ambos igualmente. Los que son más bellos no serán más limpios, porque todos ustedes son iguales, solo que han sido llevados a valorar las cosas fútiles y efímeras. La belleza es fugaz, todos envejecen. En este momento, en las encarnaciones que tienes en este planeta, nadie vive miles de años, nadie permanece con un cuerpo hermoso toda tu vida, envejeces, y muchas son horribles a medida que envejecen dentro del concepto de esa belleza que tenías de joven. Oye, ¿qué pasa? La belleza evitará que mueran. La belleza evitará que se enfermen. Les impedirá la belleza hacer algo que otro, que puede no ser tan hermoso, quiera hacer. Todos ustedes son iguales y Dios Padre / Madre es tan maravilloso, tan perfecto, que no nos permite verlos como ustedes se ven a sí mismos. Solo vemos luz, solo vemos lo que emanas. Así que es fácil para nosotros saber quién tiene un corazón iluminado y quién no. No sirve de nada que esa persona intente verse bien, trate de verse maravillosa, pero el corazón está negro de odio, envidia, ira. Vemos el corazón, no las actitudes. Date cuenta de que una persona de corazón negro, si hace una buena acción, esa buena acción no tiene ningún valor para él, porque se está engañando a sí mismo, y la energía que pone en esa posible buena acción no es una buena energía, es una energía falsa, una energía de desprecio.
Pero ella trata de verse bien, y todo la ven de esta manera, porque no ves los corazones de las personas. Normalmente ves la mirada, normalmente ves las actitudes. Entonces, si alguien hace el bien, supuestamente como dices, sin mirar a quién, pero no buscas saber cómo es la vida de esa persona, qué hizo para lograrlo, ya que está en la vida cotidiana. No, solo ves ese momento en el que está donando algo. Así que te dejas llevar por las apariencias, te dejas llevar por pequeños gestos. No lo sabemos, sabemos exactamente lo que hay en el corazón de todos. No hay forma de que puedas engañarnos. Así que no sigas tratando de verte bien, de estar bien con nosotros, porque esto no sirve de nada. Cada acción hecha desde el corazón, tu corazón aumenta en luz. Así que sabemos en ese momento que se tomó una acción caritativa, que se tomó una acción en beneficio de otros. No importa lo que hayas hecho. No importa si has dado millones en efectivo o si simplemente les has dado pan. Hiciste una buena acción y es esta acción la que hace brillar tu corazón, porque fue hecha desde el corazón. Así que no pienses que porque das demasiado, te ven mejor que el que solo hace una barra de pan. No, lo que cuenta es tu sentimiento, porque muchas veces el que duele mucho, está haciendo para aplacar su propio ego y su corazón no se llenará de luz. Ahora el que da un pan, el que quita lo que no tiene, pero hace tanto amor, con tanta luz, que su corazón se ilumina. Así lo hace, el corazón vibra, el corazón aumenta en luz. Así que no trates de equivocarte y, en consecuencia, trata de engañarnos. Haz las cosas por ti mismo, no para tratar de hacernos verte, lo cual no eres. No hay que engañarnos, no hay que engañarse a sí mismos. Te equivocas porque quieres cometer un error, sabes exactamente lo que eres. Nadie es perfecto, ninguno de ustedes es perfecto, ninguno. Si fueran perfectos, no se encarnarían, no tendrían lecciones que aprender, ya estarían en las dimensiones superiores. Así que no pienses que eres perfecto, no pienses que estás libre de errores, no pienses que eres mejor que los demás. Porque cada vez que piensas, oh, soy mejor que el otro, el tobogán es feo, porque el ego está gritando allí todavía. Nadie es mejor que nadie, en ningún sentido, ni porque sea más hermoso, ni porque tenga más dinero, ni porque sea más inteligente. Cada uno tuvo su oportunidad de acuerdo con su caminar del alma. Si tu alma es un alma que no tiene deseo de aprender, no tiene deseo de evolucionar, siempre será un alma pobre. Pero no en el sentido de la palabra, pobre de espíritu, a quien no le gusta aprender, no le gusta evolucionar, no le gusta mejorar, quiere vivir siempre en esa igualdad. Esta es una decisión del alma. Por otro lado, hay quienes no se conforman, que piensan que pueden llegar y llegar, porque creen en sí mismos. Así que me gustaría que hicieras una captura en este final del ciclo, haz una lista de todas esas cosas que aún necesitas mejorar. No, nadie está señalando con el dedo a nada. Lo que queremos con esto es que seas verdadero, es que seáis firmes con vosotros mismos. ¿Qué necesitas hoy para convertirte en una mejor persona? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los adjetivos? ¿Qué posturas? ¿Qué hábitos? ¿Costumbres? Todavía necesitas trabajar más duro. Este no es un ejercicio fácil y muchos no lo harán, porque encuentran todo esto una gran tontería. Así que les digo esto, quien quiera cambiar, quien quiera mejorar, quien quiera convertirse en un mejor ser humano cada día, lo hará, y anota todo lo necesario para mejorar para tu caminata. No lo hagan con el ego, arrancen el ego de sus corazones y simplemente escríbanlo. Pero no con juicio. Es una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es saber claramente lo que está pasando. Entonces, si tienes la conciencia, necesitas mejorar en el punto A, en el punto B, en el punto C, te gané las palmas. Debido a que no estás dejando que tu ego te diga que ya estás listo, estás admitiendo un defecto. Verás, no estoy diciendo un error, estoy diciendo un defecto.
todavía tienes muchos defectos que arreglar. Luego trata de escribir estos defectos. Haz esta tarea. No importa lo que vayas a escribir, no es sentarte y empezar a escribir. No. Si internalizas, llama a tu ser superior, di una oración y ponte a disposición del ser superior. Pregúntale, mi espíritu de ayer, y muéstrame los puntos en los que necesito mejorar. Y deja que tu mano escriba lo que quiera. Hagan esto en un momento de mucha introspección y especialmente en un momento de mucho amor por ustedes mismos. Porque eso es mostrar amor. Perseguir tus defectos no es señalar con el dedo, es ser consciente de lo que necesita ser cambiado, es ser consciente de lo que necesita ser mejorado. ¿Y con qué propósito? Conviértete en un ser humano cada vez mejor, cada vez más preparado para dimensiones superiores. Recuerda, cada defecto corregido es un corazón más iluminado. Porque dejas de cometer ese error y el corazón se ilumina, la frecuencia aumenta y la vibración aumenta. ¿No es eso lo que quieres? Así que haz este ejercicio, asegúrate de hacerlo. Pero háganlo con su corazón, hagan hablar al eso superior, porque él sabe lo que se necesita en este momento para mejorar sus almas, para mejorar el camino de este fractal que está ahí, listo, o tal vez no, para la quinta dimensión. Solo hazlo. Digamos que este ejercicio debería estar listo antes de nuestra reunión del miércoles. Prepáralo y tenlo contigo el próximo miércoles. No dejes de hacerlo, asegúrate de no arrepentirte. De nuevo solo pido que se haga con el corazón, pero sin juicio, sin mirar esa inmensa lista y desaliento. Lo digo de nuevo, ser consciente de cada fracaso es mucho más importante. No importa cuántos fracasos, que el que no es consciente de nada. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.